Campaña de sensibilización sobre la situación de sequía. Informa Ayuntamiento de Lora del Río en colaboración con la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. Adaptación de hábitos de ahorro de agua potable en el hogar. Ser responsable. En Onda Cero, Noticias de Lora. Fernando Liñán. Noches de verano en las que compartir buenos momentos en la mejor compañía. Eso es lo que vivirás en Nacra Café y Copas, en calle Marcos Urbaneja, número 17, Lora del Río. Un lugar donde encontrarás el ambiente selecto que estás buscando. En Onda Cero, Noticias de Lora. Fernando Liñán. Muy buenas tardes, ya estamos aquí de nuevo para informarles como cada día y como siempre les doy las gracias por estar un día más ahí al otro lado de las ondas. Nosotros por nuestra parte pues ya saben que estamos muy felices y encantados de poder acompañarlos y por supuesto de que nos elijan cada día para estar informados. Bueno, que estamos ya a 8 del 8 de 2023 en este verano, en esta ola de calor nuevamente que tenemos aquí, pero bueno, iremos soportándola como podamos. Y vamos hoy con una frase de Vincent Van Gogh, ya saben, el pintor. Decía así: la normalidad es un camino pavimentado. Es cómodo para caminar, pero no crecen flores en él. Bienvenidos y bienvenidas a Onda Cero Lora del Río. Les habla Eva María Buiza para contarles todas esas noticias más cercanas y que más les interesan. Y se preguntarán, ¿qué tendremos hoy en nuestro magazine? Pues miren, hoy estará con nosotros Servando López y con él hablaremos de un terremoto que se registró la semana pasada de magnitud 3 en los términos sevillanos de Morón de la Frontera y Araal. Hablaremos sobre eso. Y después, en la segunda parte, Bartolomé Cabello entrevistará a Antonio Miguel Enamorado, alcalde de Lora del Río. Y ahora sí comenzamos con las noticias. Hoy martes 8 de agosto la farmacia de Guardia es la situada en Avenida de Santa Ana, número 4. Y ayer el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, acompañado por la teniente de alcalde Marisol Díaz Fune, María José Carballo y Reme Gómez Martín, ofrecieron una rueda de prensa y que pueden escuchar en nuestras redes sociales para realizar una valoración sobre el suplemento de crédito de 2,8 millones de euros aprobado la semana pasada en una sesión plenaria ordinaria. Y les recordamos el avance de la cartelera del cine de verano en el Auditorio Municipal. Hoy martes se proyectará por último día Oppenheimer. No se la pierdan, es muy, muy interesante. Y mañana miércoles 9 y el jueves 10 se proyectará Te estoy amando locamente. Ya saben que ahora las proyecciones empiezan a las 10 de la noche y la taquilla se abrirá a las 9:30. La entrada será de 6 euros y 5 euros los jueves, Día del Espectador. Y oferta educativa de grados superiores en el CER Valle del Guadalquivir para el curso escolar 2023-2024 de Gestión Forestal y del Medio Natural y Educación Infantil Dual.
Y les recordamos que sobre las visitas guiadas nocturnas y gratuitas, que este 10 de agosto será la Casa de la Virgen. Nos vamos ahora hasta La Campana porque se ha puesto en marcha un nuevo programa de formación y empleo que tendrá lugar durante el próximo año. En este plan formativo estarán participando 15 jóvenes de La Campana que conseguirán un título profesional en albañilería al final del programa. Este programa de formación y empleo ha supuesto una inversión superior a los 400.000 euros destinados íntegramente a potenciar la formación y el empleo en La Campana. Con estas contrataciones han sido más de 40 los contratos de trabajo realizados en julio a jóvenes del municipio, vinculados a proyectos puestos en marcha por el Ayuntamiento de La Campana. Y les recordamos nuevamente la visita de la ITV Móvil para tractores y maquinaria agrícola el próximo 18 de agosto en horario de 8:30 a 12:45. El lugar será en el recinto ferial. Deberán ir con cita previa, pagar con carta de pago o tarjeta bancaria. Y ahora nos vamos hasta Alcolea del Río porque ya se ha publicado el cartel de Feria 2023 y que pueden ver en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Alcolea del Río. La artista ganadora ha sido María Salud Rodríguez Navarro. Y les recordamos que mañana, 9 de agosto, la piscina pública estará cerrada al público debido a que es la sede de la tercera jornada del Circuito Provincial de Natación de Verano. Y ahora vamos con una excursión al Guadalpar. El próximo 24 de agosto, segunda excursión a Guadalpar, se pueden inscribir desde hasta el 11 de agosto. Las inscripciones las pueden hacer por WhatsApp al número de teléfono 685-966-951. Y como ya les hemos dicho antes, hasta el 11 de agosto. Tienen que mandar al WhatsApp nombre del titular de la reserva, número de plazas solicitadas y teléfono de contacto. Y los días de pago serán 14, 17, 18 en la Casa de la Cultura en horario de 12 a 2 y el 16 de 7 a 9 de la tarde en la Casa de la Cultura, y no está permitido llevar al Guadalpar latas de conserva ni vidrios y tampoco mobiliario externo. Y ahora nos vamos hasta la Puebla de los Infantes, porque la Hermandad de Nuestra Señora de las Huertas organiza para el jueves 10 de agosto, a partir de las 10:30 de la noche, una noche de fiesta en el Polideportivo Municipal con las actuaciones de Clave Flamenca y DJ Francis Boni. La entrada será gratuita y habrá servicio de barra y comida. Y atención a los amantes del cómic, porque el Teatro Cine Andalucía acoge la exposición de cómic. Las obras serán expuestas hasta el 11 de agosto en el hall de entrada del Teatro Municipal y el horario de apertura será desde las 9 de la noche a las 11. Nos vamos ahora hasta Peñaflor para recordarles que el sábado 12 de agosto tendrá lugar el espectáculo de copla como actividad de la preferia de Peñaflor. Este año se podrá disfrutar de las actuaciones de Manuel Cribaño, Nazaret Compaz Orellana, y estarán acompañados a la guitarra por Didi Boado Martínez y al piano por Juan Francisco Mata. Y terminamos nuestro recorrido en Palma del Río porque la alcaldesa Matilde Esteo Domínguez, junto a la concejala de festejos Berta Martínez Rando, el concejal de Seguridad Ciudadana Francisco Javier Navarro García, el concejal de Servicios Técnicos Juan Trujillo García y la concejala de Cultura María Ángeles Zamora, mantuvieron una reunión con los responsables de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Y ahora vamos a informar sobre los dos talleres infantiles, el primero en el taller de iniciación a las peteneras, que tendrá lugar del 28 de agosto al 1 de septiembre en el Centro de Congresos.
para la edad comprendida de entre los 6 a los 14 años. Y el segundo taller de acercamiento a la moda y el diseño con edades comprendidas con la fecha del 4 al 6 de septiembre para niños y niñas de 6 a 12 años. Las inscripciones estarán abiertas hasta completar aforo en el Museo Victorio y Luquino, en el espacio Santa Clara, en horario de 10 a 2. El teléfono 682-924225 o bien al correo electrónico turismo@palmadelrio.es. Se llamará por teléfono a los que resulten seleccionados por estricto orden de inscripción y se mantendrá un email a las reservas. Se mandará un email a las reservas. Y por último, han tenido lugar una reunión mantenida por el concejal de Salud, Nicolás Balbuena Roldán, y la asociación Amigas, Amigas, Camino de Futuro, donde se sentaron las bases para fortalecer la atención a la salud mental y abordar las necesidades crecientes en este ámbito. En dicha reunión se exploró en profundidad el funcionamiento y las actividades desarrolladas por la asociación y los cursos, talleres y eventos que han venido organizando. También se barajaron múltiples ideas que abarcan desde la salud, el deporte o la cultura, como la posibilidad de realizar charlas formativas sobre materias como ayuda a domicilio, salud nutricional, también talleres, jornadas o eventos deportivos, incluso exposiciones, mercadillo de libros usados y demás actos culturales. Y vamos con el tiempo. Hemos amanecido con los cielos con algo de bruma, no con los cielos despejados del todo. Seguimos en aviso naranja por calor. Las temperaturas de hoy, les aviso que las máximas hoy suben. Tendremos de mínima 22 grados y de máxima 45. Para mañana, pues se prevé que los cielos amanezcan completamente despejados. Seguiremos con aviso naranja por calor y las temperaturas mañana. Aquí suben las mínimas. Mañana las mínimas estarán en 24 grados y las máximas en 44. Bueno, pues muy bien, con todo esto les dejo hasta dentro de un ratito y como siempre les digo, quédense en Onda Cero Lora del Río, quédense con nosotros. Llegan días de fiesta y tradiciones. Preocúpate solo de disfrutar y contrata desde 50 euros tu seguro RC Equina para la Feria y Pregones 2023 con Seguros Pelayo. Visítanos en calle Sierra Norte, en Lora del Río, o puedes llamarnos a los teléfonos 643-862-39 o bien 854-716-426 o en nuestro correo electrónico loradelrio@agenciapelayo.com y asegura tu tranquilidad. Bien, pues como ya les he avanzado antes en el informativo, en el avance que hacemos siempre para que sepan ustedes lo que vamos a tener hoy en nuestra programación, pues tenemos hoy a Servando López. Y el otro día Servando me mandó un WhatsApp y a mí Servando, buenas tardes. Buenas tardes. A mí el WhatsApp no me hizo mucha gracia, la verdad, te lo digo, porque ha habido unos terremotos, concretamente el día 3 de agosto hubieron unos terremotos en la provincia de Sevilla, en lo que es el Araal y el otro pueblo, Morón de la Frontera. Eso es. Y bueno, y según tú me dijiste que ya toca un terremoto importante, porque el último sucedió en Lisboa, el famoso terremoto de Lisboa, que sucedió en 1755, y esto va como por ciclos, ¿no? Pasa como con la sequía y todo esto, que va por ciclos. Cuéntanos y tranquilízanos, Servando. Bueno, es una especulación mía, lo voy a Sí. decir porque yo no soy sismólogo ni nada, simplemente que me gustan estos temas y investigo y más o menos pues ve uno que aquí en Lora, aunque el terremoto no haya sido como un epicentro aquí, pero sí ha habido muchos terremotos que han afectado a Lora y además de forma importante, ¿no? Y entonces uno repasando la historia, lo que va buscando en internet y en publicaciones y en libros, pues uno ve que cada 250, 300 años pues hay algún terremoto con epicentro en el Golfo de Cádiz o
o cerca de la costa de Huelva, incluso enfrente de las costas de Portugal, como de Lisboa que tú has nombrado, que nos suelen afectar. Y por supuesto también está Granada, que la zona de Granada y Almería, pues hay muchos terremotos, pues también ha habido de vez en cuando algún terremoto gordo en aquella zona que nos ha afectado a nosotros de alguna forma, ¿no? Entonces, yo te ponía eso porque, efectivamente, a la gente de Lora le preguntas por los terremotos, te dicen que... Sí, nosotros como que estamos que aquí al margen no, de esas cosas. Y entonces, yo te decía eso como para llamar la atención, Sí. en el sentido de que Lora, aunque es muy raro que ocurra, pero no está del todo exento de que tenga un terremoto importante. Y de hecho vamos a hablar del terremoto de 1504 que tuvo epicentro aunque todo el mundo dice que fue en Carmona, las últimas investigaciones dicen que fue más bien entre Cantillana y Tocina, epicentro que, como veremos ahora, leeremos una crónica de aquella época que fue bastante importante y tuvo muchísimos daños y muchos muertos en esta zona. Entonces, claro, yo por ejemplo soy de la opinión de que aquí en Lora el ayuntamiento debería, entre comillas, obligar a que las nuevas edificaciones estuvieran preparadas contra terremotos. Que estuviéramos prevenidos ante eso, porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Y en los colegios, que se hace todos los años, yo trabajo en un colegio, se hace mínimo un simulacro para los incendios. Yo soy de la opinión de que habría que hacer un simulacro también para los terremotos, porque ahora veremos que eso, que no son tan raros como parece, y cuando hagamos las cuentas veremos que, hombre, que no estoy diciendo que vaya a ocurrir mañana, no, pero claro. que lo mismo tarda 300 años, que dentro de un año tenemos un problema, esperemos que no. Y por eso es un poquito esta entrevista, que ya, de hecho, hace tiempo, Fernando y yo, cuando estaba el programa de Misterio, pues decíamos de hacer un programa sobre este tema porque, bueno, tiene su cosilla, ¿no? Como ahora veremos. Sí, ¿no? sí. Servando, Lora es un lugar, digamos, puede ser epicentro de un terremoto, ¿o no reúne las condiciones para ello? Mira, hay una cifra del año 2015 que yo he encontrado por ahí, de que de 2.500 terremotos que hubo en España, más de 1.900 fueron en Andalucía. Y la mayoría, como yo te digo, son la zona de Granada-Almería y también el Golfo de Cádiz y la zona de frente a las costas de Huelva, ¿no? Pero también todos los años hay varios terremotos en la provincia de Sevilla. Hemos hablado del día 3 de agosto, pero también hay en la zona de Córdoba. Lo que ocurre es que, por lo visto, los terremotos que son de menos de 3 en la escala de Richter no se hacen públicos, solamente se hacen públicos cuando pasan de 3. ¿Por qué? Porque si es menos de 3, pues prácticamente es que casi no nos enteramos. Casi no se nota. Pero, como veremos ahora, vamos a relatar algunos de los terremotos que ha habido por aquí cerca. Y ya digo, este de Carmona, pues el epicentro estuvo muy cerquita de Lora. Estuvo pues a unos 20 kilómetros de Lora fue el epicentro. Y de hecho aquí en Lora, como veremos ahora por la crónica de ese año de 1504, pues Lora hizo unos estragos muy importantes, ¿no? Y el terremoto, por ejemplo, hemos hablado de Lisboa, también hizo muchísimos daños aquí en nuestro pueblo. Entonces, por eso digo que, aunque no sea el epicentro aquí en Lora, es bastante más infrecuente. Ahora después, si quieres, hacemos unos cuentas, veremos que seguramente cada 1000 años puede haber un terremoto por aquí cerca gordo, pero cada 250 o 300 años sí hay un terremoto, ya digo, o en las costas de Cádiz, o en las costas de Huelva, o frente a Lisboa, la zona de Portugal, que nos afecta bastante y por tanto, por eso digo que si el de Portugal fue en 1755 y le sumamos 250 años, nos damos cuenta, nos da 2005, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo que había que estar alerta. Yo no quiero asustar a nadie, simplemente, como dice el refrán, más vale prevenir que curar, ¿no? Sí. Pero los datos están ahí, los datos están ahí. Porque, claro, los datos de terremoto que tenemos más o menos fehacientes son de la época cristiana, porque a lo mejor, pues, es lógico, cuando entraron los cristianos en la zona árabe, pues muchos documentos, muchos papeles se perdieron, ¿no? Pero ya en la época romana, por ejemplo, los estudios de Baelo Claudia, se sabe que en el año 365-390 hubo un maremoto importantísimo que prácticamente destruyó la ciudad. Y después, por estudios que se han hecho geológicos, se sabe que sobre unos 400, 500 años hubo otro terremoto también muy importante en esa zona. Y ya digo, los terremotos importantes del Golfo de Cádiz al final afectan, como veremos ahora, también a Sevilla y Córdoba y a toda esta zona, porque aunque estemos relativamente lejos, si el terremoto es importante, de 7 o 8 en la escala de Richter, es tan fuerte que aquí también llegan algunas consecuencias, ¿no? Y Servando, a causa de esos terremotos que son maremotos, ¿no? Porque se producen en el mar,
pues eso puede conllevar un tsunami, ¿no? Efectivamente, está constatado que ese terremoto que hubo en Baelo Claudia no solamente fue el terremoto, sino después hay vestigios de que una ola de 20 metros de altura llegó hasta Baelo Claudia. ¿Cómo se sabe? Pues muy sencillo. Pues se han encontrado restos de columnas, restos de otros edificios muy lejos de la ciudad y además revueltos y rotos. Entonces se sabe que por estudios geológicos y de otro índole, pues se sabe que un terremoto bastante fuerte y a continuación, pocos minutos después, una ola de 20 metros, ¿no? De hecho, hay un documental que se ve en Canal Sur ahora, de que Cádiz y Huelva, pues, tienen planes de antemaremoto y antiterremoto que están vigentes, que se han puesto al día porque ellos también hacen esas cuentas y dicen que en esta época prácticamente toca. Y ya digo, si toca allí, aunque aquí también afecta. Pues ya lo que nos hacía falta, Servando, entre la sequía y ahora un terremoto. Que vuelvo a decir que yo no quiero asustar a nadie, que yo no soy geólogo ni soy experto en terremotos, simplemente que me gusta estudiar el tema de la historia de Lora y de Andalucía. Por la fecha, pues, bueno, cabe la posibilidad. Pero eso no quiere decir que vaya a suceder tampoco. Mira, si quieres, podemos repasar algunos terremotos que han afectado a Sevilla y, por tanto, más o menos también a Lora. Por ejemplo, hay un terremoto muy conocido que fue el de 1356. La Giralda de Sevilla, ahora la conocemos con nuestro campanario, ¿no? Sí. Pero se sabe que en la época almohade tenía 3 bolas muy grandes, la de abajo más grande, la siguiente un poquito más pequeña y la tercera más pequeña. Pues en el terremoto de esta época, de 1356, afectó a la catedral, a la Giralda quiero decir, y las 3 bolas que estaban arriba se cayeron de lo fuerte que fue el terremoto. Entonces, ya digo, este terremoto pues también seguramente afectaría a Lora. Lo que pasa es que ya decimos, pues de aquella época... no está datado, quizás. Aquí en Lora quedan pocos documentos, ¿no? Y seguramente, pues, si lo había, pues ha desaparecido, ¿no? Y después también ya llegamos al terremoto de 1504. Este es el más importante por aquello de que, ya digo, el epicentro se llama de Carmona, porque fue la ciudad importante que... ¿Dónde afectó más? Pero te digo, los últimos estudios dicen que fue más bien cerca de Cantillana, ¿no? Y este pues tuvo lugar en un Viernes Santo de 1504, un 4 o 5 de abril, que afectó, pues mató a 27 vecinos en Carmona, destruyó muchísimas casas, las iglesias, afectó al Alcázar y en Sevilla mató a 2 mujeres, que también causó graves daños a edificios como el convento de San Francisco, la catedral. Y de aquí, de ese terremoto, viene la leyenda de la Santa Justa y Rufina. Sí. Hay un cuadro muy conocido, creo que es de Velázquez, que se ve la Giralda y las santas a ambos lados sujetándola. Y viene de aquí porque la Giralda aparentemente pues no sufrió muchos daños, cuanto, ya digo, otros edificios sí sufrieron muchísimos daños. Y ahí le viene la leyenda que las 2 santas protegieron que están allí enterradas, sujetaron a la Giralda para que no se cayera, ¿no? Y hay una crónica, que yo la decía antes, que la vamos a leer un poquito porque nombra a Lora. Esta es una crónica de un sacerdote llamado Alonso de Morgado, que le manda una carta al rey Felipe II, unos cuantos años después, explicando cómo fue el terremoto y cómo afectó principalmente a Sevilla, ¿no? Dice, más o menos, vamos a leer lo más interesante, dice: en el año del Señor de 1504, en la ciudad de Sevilla, un Viernes Santo, 5 días de abril, casi a la hora tercia, después de la salida del sol, como a las 9 del día, dice más o menos como cuando fue la hora, ¿no? Va explicando que hubo una serie de daños y dice más adelante: estando el cielo claro y sereno, se vio repentinamente levantarse un tan cruel y terrible terremoto que estremeció toda la ciudad, y de tal manera se vieron mover y temblar todos sus edificios desde sus pilares y casas, como si verdaderamente estuvieran pendientes en el aire, dice este hombre, ¿no? Y más, sigue explicando los muchos daños que hubo en Sevilla, y nos vamos ya a la parte que nos interesa un poquito más, que habla de Lora. Dice: los pastores y gente del campo contaban que vieron otras muchas señales sobrenaturales, en especial que cayó muy grueso pedrisco, y que el sol se turbó, y lo vieron oscurecer, y que hubo grandes temblores de tierra,
y que verdaderamente les había parecido, pregunto cómo cambiar de página, lo había padecido la ciudad de Sevilla, habiéndose asolado de todo punto, y que vieron por todo su campo abrirse la tierra y por sus aberturas salir grandes avenidas de agua y tomándose fuego a sus adentro, y romperse y abrirse también por medio de peñas y breñas, exhalando de sí un vapor muy espeso, todo mezclado con ceniza, que dejaba encenizados los árboles y toda la tierra. Y que tal fue la tempestad y grandes lluvias que se devastaron las villas de Carmona, Cantillana, Lora, Villanueva del Camino, cuyas iglesias, fortalezas y mayores edificios particulares se rompieron, hiriendo y matando mucha gente que cogían debajo. ¿Ve? Aquí nombra a Lora y toda su zona como una destrucción masiva y que además hubo bastantes víctimas. Dice, en efecto, turbados todos buscaban el campo y despoblado, sin curar de sus casas, dejando oro y plata, ni recogiendo ningún otro remanente. Además, se afirmaban otros que vieron manar las fuentes, sus aguas de color sangre, en especial en Almadén y en Cazalla y en otros pueblos. Habla de que incluso, pues, le digo, las fuentes pues echaron un líquido rojo, que seguramente sería algo de la tierra, de la quizá, tierra, ¿no? o movido por la tierra, Sí, algo volcánico. claro. Es decir, que fue pues bastante importante. También el viernes 21 del mes de junio del mismo año, como a las 11 de la noche, tembló otra vez la tierra y por 3 o 4 veces se estremeció terriblemente. Y aunque este segundo temblor no fue tan gordo como el primero, afectó a algunos edificios de Sevilla como la primera vez. Es decir, que después del 21 de junio hubo como otro temblor también ese mismo año, ¿no? Y aquí pues hay una curiosidad, y es que como el 21 de junio se repitió ese terremoto, aunque ya digo fue un poquito menor, pues en la ciudad de Sevilla hubo que sacar una procesión alrededor de la catedral para pedir que no hubiera más terremotos. Y hay una curiosidad que yo quiero nombrarla porque me afecta a mí un poquito, pero es curioso, que dice que se sacaron los patronos de Sevilla, San Servando y San Germán. Ajá. Es curioso, no solamente porque sea mi santo, sino porque mucha gente no sabe que aparte de San Fernando, estos dos santos también son patronos de Sevilla. Ajá. Y una curiosidad, que esto aquí, los astrólogos y los adivinos de aquella época decían que este terremoto era como un adelanto de que iba a haber una gran catástrofe poco tiempo después, y dio la casualidad de que ese mismo año, en octubre, murió la reina Isabel la Católica. Entonces muchos decían que ese terremoto había sido como un anticipo de una catástrofe gorda, como era que muriera la reina. La reina, ¿no? Como vemos, pues este terremoto fue muy cercano y tuvo mucha destrucción, ¿no? Y es curioso porque, claro, ya decimos que no hay registros anteriores a la época cristiana, o muy difícil de encontrar, pero si uno hace cuenta, dice, bueno, pues si este terremoto se repitiera cada 1000 años, coincidiría, pues en el año 500 tenía que haber habido otro, ¿no? Y eso más o menos coincide con la época visigoda, que si nos damos cuenta, aquí en la zona sur hay muy pocos restos visigodos, ¿no? Y podría explicar que si hubo una construcción de edificios de aquella época, pues que los edificios pues se reutilizaran para otras cosas. Y si nos vamos 1000 años atrás, coincidiría con el 500 a.C., más o menos, que coincide con el final de la época tartésica. No se sabe muy bien por qué los tartesos que estaban en esta zona se fueron y emigraron a la zona de Extremadura. Y coincide también con una hipotética, si hubiera habido un terremoto muy grande en esta zona, en aquella época, pues también podría explicar, estamos elucubrando, esto es una cosa que yo he sacado por mis cuentas, pero es casual, ¿no? Si dice uno, pues si cada 1000 años ocurre un terremoto grande en esta zona, como el que ocurrió en 1504, coincide con fechas muy señaladas. Muy señaladas. Y luego está el de 1755. Sí, ese fue el de Lisboa, que fue muy famoso, bueno, que el que más conocemos, que incluso ese sí hubo un tsunami, ¿no? Sí, efectivamente. Ese hubo un tsunami. Es parecido al que hemos hablado de, por ejemplo, que le pasó a Bailo Claudia, porque ya hemos dicho que el Golfo de Cádiz y la zona del Cabo de San Vicente, cercano a la zona de Huelva, en el sur de Portugal,
Ahí suele haber muchos terremotos, pero la zona enfrente de Lisboa también hay terremotos menos frecuentes que en esta zona, pero también muy importantes, y ese fue el que estamos hablando, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos de 1755, Sí. que el epicentro fue enfrente de las costas de Lisboa, por eso fue la ciudad más afectada, y este afectó prácticamente a toda España, sobre todo a la zona occidental. Y ya digo, pues hubo, como siempre, si hay un terremoto en el mar, primero llega el terremoto y después, Claro, después viene... como remate, viene una ola gigantesca que termina de aumentar los destrozos y también el número de víctimas, ¿no? Claro. Y eso también lo que ocurrió allí en Portugal, claro, las costas de Portugal y Lisboa. Aquí nada más que notamos la parte de terremoto, porque claro, el maremoto a lo mejor puede entrar unos poquitos de kilómetros dentro de la costa, 4 o 5 kilómetros, pero no nada más, ¿no? Aquí lo que notamos es el terremoto, ¿no? Que ya digo, fue de 1755. Y aquí tenemos una curiosidad. Si nos fijamos en Lora, en el siglo XVIII se hicieron muchos edificios, ¿no? Tenemos el ayuntamiento, tenemos la Casa de la Virgen, la Casa de los Leones, el Santuario de la Virgen de Sevilla, que también es la última edificación de esa época, la Casa Juanito, que está en la... enfrente de la plaza. La Plaza la Iglesia de Santa Ana también, prácticamente también su última reforma de esa época. Y todos estos edificios están hechos entre 1760 y 1780, justamente pocos años después del terremoto de Lisboa. Y eso seguramente es porque, como se vio afectada Sevilla y toda esta zona, de hecho si miramos en el mapa, Lora está igual o incluso más cerca de esa zona de Lisboa que Sevilla, es decir, Sevilla fue muy afectada. Claro, siempre hay crónicas de las grandes ciudades, de los pueblos pequeños es más difícil que haya crónicas. Claro. ¿No? Pero si fue muy afectada Sevilla, es muy probable que Lora también fuera muy afectada. Ocurrió que entró Carlos III. Carlos III fue un gran rey, hizo que la economía española en general se levantara. Aquí en Lora además tenemos el caso de que en aquella época Fernando de Quintanilla, que es el que edificó la Casa de la Virgen, pues tenemos al famoso Pablo de Olavide, ¿no? Que fue el que trajo a esta zona de Andalucía mucha gente de Centro Europa para repoblar, ¿no? Pues resulta que se habla de Pablo de Olavide, pero Pablo de Olavide tenía una mano derecha, que era Fernando de Quintanilla. Pablo de Olavide se encargó de la zona de repoblación de Jaén y norte de Córdoba, con la capital en La Carolina, y Fernando de Quintanilla hacía el mismo trabajo a la misma altura que Pablo de Olavide desde La Carlota para la zona de Sevilla y zona sur de Córdoba. El primer alcalde de La Carlota, eso es historia, fue don Fernando de Quintanilla, que era loreño. Entonces, claro, seguramente entre que una época buena a nivel general en toda España por esa reactivación de la economía de Carlos III, que además Carlos III una de las cosas que hizo fue pues que muchas obras públicas. Fernando de Quintanilla, pues me imagino que ya que tenía como un cargo bastante importante en el gobierno, pues tiraría para Lora, y teniendo en cuenta que seguramente se vieron afectados muchos edificios, pues todo cuadra para que todos estos edificios se hicieran en aquella época. Claro. Dañados por el terremoto, hay dinero, pues vamos a edificar todos estos edificios nuevos, ¿no? Como vemos, seguramente el terremoto, pues mira, pues de alguna forma el terremoto de Lisboa dejó una huella en la historia de Lora, ¿no? Claro. Y después también ha habido más terremotos. Ha habido un terremoto importante en el año 1888 que también afectó a la Catedral de Sevilla. Este terremoto tuvo lugar en la zona de Almería, Granada, ¿no? Y coincidió con que prácticamente estaba empezando a edificar la Torre de Lora. Entonces, seguramente, como estaba empezando a edificar, porque las obras acababan de comenzar, pues la Torre de Lora se salvó un poco porque como estaba medio construido, incluso menos, claro. pero no sabemos si hubiera construido antes, si se hubiera visto afectada, porque, por ejemplo, ya decimos que el cimborrio de la Catedral de Sevilla en aquella época pues se vio afectado, ¿no? Y después el otro último terremoto importante que afectó a esta zona fue en el año 1969, a las 4 de la mañana de un 28 de febrero de 1969, que fue de 7,3 grados en el Cabo de San Vicente, cerca de Huelva. Y también pues afectó muchas edificaciones de Sevilla, a la Torre del Oro, al Ayuntamiento, al Alcázar, al Museo de Bellas Artes, a la Catedral. ¿En 1969? 69. De ese sí, a mí me habla de ese mi madre, mis padres, lo recuerdan. Sí, porque aquí hubo después otro que afectó a la zona de Lora, porque yo lo recuerdo
Pues yo tenía 6 o 7 años, ese tuvo que ser unos cuantos años después, años 72, 73, y ese sí fue en la zona de Lora. Porque yo recuerdo que yo era pequeño, tenía 6 o 7 años, vivía en la Roda Arriba, y estando una tarde ya, se ve que no recuerdo la fecha porque claro, era pequeño, pero yo sé que era una época de calor, ¿no? Sí. Y estábamos en la parte antigua de mi casa, aquí en la Roda Arriba, que tiene una parte primera que es muy antigua de muros gordos, que en verano está más fresquito, Claro. y la parte nueva, que es la de atrás, pues estaba peor, ¿no?, que donde nosotros vivíamos. Y entonces mi madre nos llevaba siempre a esa parte antigua, a lo que le decíamos la casa, o sea, el pasillo de entrada, porque estábamos más fresquitos. Yo recuerdo que escuchamos un zumbido y un temblor. La puerta de entrada estaba sujeta con una piedra del tamaño de un melón, y además con forma de melón bastante pesada. Empezó a vibrar y la puerta echó fuera la piedra, pegó un portazo y se volvió a abrir, ¿no? Y eso fue el año 72-73, y yo recuerdo que fuera de esta zona, que no fuera muy fuerte. Pero este que tú dices del año 69 sí fue bastante fuerte. Lo que pasa es que como fue la zona de Huelva, Cádiz, pues aquí pues afectó un poquito menos. Entonces, como vemos, pues los terremotos... ¿Qué terremotos tenemos? Tenemos. Y este de Morón, pues el último, y nos ha pillado 50 kilómetros en línea recta en el mapa. Sí. Aunque Morón esté a 80 en carretera, pero en línea recta en un mapa está prácticamente a 50 kilómetros. Entonces, que hay terremotos, que no hay que asustar a la sede ni nada, No, pero para nada. que tampoco actuar como si no hubiera ninguno. Como si no existieran, como si nosotros estuviéramos al margen de este fenómeno. Así que, bueno, deberíamos de tomar, o las autoridades deberían de tomar ciertas precauciones, ¿no? Claro, todos los ayuntamientos tienen que tener, por ejemplo, un plan contra incendios, porque puede haber, su término municipal, pues, sobre todo, por ejemplo, ahora que tiene zona de sierra, pues tiene que tener un plan contra incendios dentro de su tema de protección civil. Por si hay un incendio en nuestra zona, pues los protocolos que hay que seguir para actuar. Y por eso, por ejemplo, también se hacen, como decía antes, los simulacros en las escuelas. Pero yo, si estuviera en la corporación municipal, yo también metería el tema de terremotos y haría yo también una vez al año en todos los colegios un simulacro, porque es gratis, no pasa nada. Claro, no pasa nada. Y ya digo, a lo mejor bueno, no pasan 100 años y no pasa nada, pero puede pasar porque hay antecedentes, ¿no? Claro. Y aunque sea muy de tarde en tarde, pero el caso que los hay, ya digo, hace una semana tuvimos cerquita un terremoto de 3,3, pero si el terremoto es de escala 5 o 6 en la escala de Richter, ya lo sentimos. ya se siente bastante, ¿no? Claro que sí. Y si es de 7 u 8, ya sí puede afectar de forma importante a los edificios. A los edificios. ¿no? Entonces, pues... Bueno, Servando, que nos tenemos que ir, que el tema es súper interesante. Que ya digo, yo no quiero asustar a nadie, No, que no, yo no no. soy técnico ni experto, pero bueno, es una curiosidad que hay Sí, por pero- ahí y está bien que hablemos de ello como se Por habla de supuesto, otras cosas, ¿no? sí, porque es lo que hemos comentado antes, que no hablamos del tema porque parece que estamos exentos de este problema, pero no, porque vivimos aquí en la Tierra y son cosas naturales que pueden pasarnos. Sí, no, ya digo, y desafortunadamente pues ocurre cada cierto tiempo, aunque ya digo, pues es muy difícil que, por ejemplo, haya alguno en epicentro aquí, porque ya digo, como mínimo se repite cada 1000 años, Sí. y el último fue hace 500, entonces por esa cuenta nos quedarían otros 500 años de alguno importante con epicentro aquí, pero bueno, como ya digo, cada 250, 300 años la zona del Golfo de Cádiz y de Huelva, que si nos afectan, pues se producen y más o menos estamos ahí en las cuentas, ¿no? Ya digo, de hecho, hay un documental en Canal Sur que emiten de vez en cuando y ha sido noticia hace poco tiempo, hace pocos meses, que se ha reactivado o se ha fortalecido en la costa de Huelva y Cádiz los planes contra terremotos, porque los sismólogos están advirtiendo de que toca, puede suceder. o en esta época puede suceder alguno, ya digo, por los antecedentes últimos del de Lisboa, también nos afectaría, aunque en menor medida, a nosotros. A nosotros. Bueno, pues muy bien, Servando, te iba a decir Fernando. Servando, Es parecido. Es parecido. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias al oyente. Ya digo, que no se asusten, pero Nada. es bueno que estemos prevenidos para el tema. Pues sí. Oiga, sí, usted. ¿Necesita restaurar su baño quitando bañera para instalar plato de ducha? Acérquese a Cubas López, BDB y Azulejos Lora para descubrir la gran variedad de modelos de platos de ducha, mamparas y columnas disponibles. Además, gestionamos la instalación para que no se tengan que preocupar de nada. Listo para utilizar. Visítanos en Carretera Sánchez Domínguez, sin número, en Lora del Río. En Electrolora nos trasladamos a calle Marcos Orbaneja sin número en Lora del Río, antigua accesoría laboral y fiscal. Os esperamos con muchas novedades. Teléfonos 955 80 13 48 y 954 80 40 02.